Nuestro buen Padre Celestial, en los tiempos tanto pasado como presente, cometemos el error de poner nuestra confianza en los hombres. Sin embargo, Señor, hay un solo vicario de Cristo en esta tierra. Hay un solo que guía toda verdad. Hay un solo maestro, y es el Espíritu Santo. Que Él nos guíe en esta tarde y nos dé la palabra que necesitamos. Ilumine el corazón de los que estamos oyendo tu palabra. Señor, confiamos en ti, ponemos nuestra mirada en ti y en nadie más, esperando de ti el maná que alimenta nuestra alma. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén, hermanos. Aleluya. Vamos a abrir la Biblia en esta tarde, la palabra de Dios. Y esta vez lo hacemos en el Evangelio de Marcos, el capítulo número 5, en el cual hemos llegado ya al capítulo número 5 y que hemos venido estudiando versículo a versículo, y que en esta ocasión nos toca esta parte que es muy importante y que conecta, por supuesto, el pensamiento de lo que vimos en la última ocasión. Gloria a Dios. Quiero dar la bienvenida aquí a un pastor que viene con nosotros de tanto en tanto, porque él quiere aprender a hablar un poco al español, perdón. Él es un pastor presbiteriano, si no mal recuerdo, de Holanda, y él creo que está retirado del pastorado, pero sí tiene una obra aquí en Francia, creo, sobre ayuda a los pastores. Esto he estado viendo hace un tiempo atrás en internet, su ministerio. Y de tanto en tanto él viene y está con nosotros, así que queremos honrarle, y muchas gracias por estar aquí con nosotros, estimado pastor. Muchas gracias. Señor le bendiga. Amén. Gloria al Señor. Amén. Vamos a leer entonces, dice la escritura aquí, el capítulo número 5, versículo número 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. A los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio,
y que había tenido la legión sentado vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de su contorno. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Amén. Hasta ahí le dejamos la lectura. Y conectando de una vez por todas en el fragmento que estudiamos en la última ocasión acerca de aquella tormenta, famosa tormenta, en la cual el Hijo de Dios pudo dominar, entendíamos que detrás de esa enseñanza, o detrás de esa escena, de ese capítulo, de ese momento en el cual el Señor estaba viviendo y sus discípulos, se estaba prefigurando aquella tormenta terrible que vendría sobre el Hijo de Dios. Los discípulos le dijeron: Señor, no tienes cuidado que perecemos. Y el Señor se levanta y calma la tempestad. Y habíamos dicho que esta historia había sido escrita de una manera sorprendente, era sorprendente porque tenía un paralelo muy cercano en los detalles en la vida del profeta Jonás. Cómo Jesús durmió, cómo Jonás durmió, cómo estaban asustados los marineros, cómo los marineros estaban asustados con Jesús. Cómo Jonás dice: si me echan al mar, pues me ahogo, Dios los salvará a ustedes. Y cómo las dos tormentas son calmadas por Dios de una manera milagrosa. Y leíamos que en Mateo capítulo 12, versículo 40, cuando los judíos le piden a Jesús una señal: haznos una señal para que creamos en ti. Jesús le dice: esta generación adúltera, perversa, pide una señal, pues no habrá señal, no habrá milagro. El único milagro, dice, la única señal será la del profeta Jonás. Y dice: y así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran monstruo marino, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y Jesús viene a ser el Jonás genuino, verdadero, aquel que se lanza a la tormenta, se lanza a esa tormenta terrible en la cual teníamos que nosotros pasar. La Biblia dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que retienen con injusticia la verdad. Y entonces la Biblia dice que la paga del pecado igualmente es la muerte. La ira de Dios está sobre todo aquel que hace lo malo, dice la Biblia. Y la tormenta de la justicia de Dios, cuando la Biblia dice en el caso de Juan el Bautista: huid de la ira venidera, está diciendo: huyan de la ira que vendrá por causa del pecado. Pero huir ¿hacia dónde? Si esa ira vendrá, y esa ira está ahí, y esa ira está, hermanos, presente en el Nuevo Testamento y llega hasta Apocalipsis, y en Apocalipsis se revela de una vez por todas la ira de Dios cuando dice: y los que no fueron encontrados inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego y azufre, la muerte segunda. Es decir, ahí está, hermanos, de una manera
tremenda descrita, la ira de Dios ya consumiendo el pecado y al pecador. La ira de Dios que viene es que todo aquel que no es salvo caerá a la perdición eterna. Será desconectado de Dios para siempre. Y entonces el Hijo de Dios, así como Jonás fue lanzado, de esa misma manera al mar, el Hijo de Dios no es lanzado. Dice que a mí no me quita nadie la vida, yo la doy voluntariamente. Y él se lanzó a la ira de Dios, se lanzó a esa tempestad en el Calvario. Dice que del mediodía hasta las 3 de la tarde, dice, cuando el Hijo de Dios estaba crucificado, la ira de Dios empezó a manifestarse, se oscureció en ese día de 12 a 3 de la tarde. Y el Hijo de Dios agonizando, y se oscureció, y viene la ira de Dios, viene la tormenta terrible, y arranca a Cristo. Y hermanos queridos, la tormenta terrible de Dios se llevó al Hijo del Hombre a la sepulcro. Y como decíamos, durante 3 días no sabíamos nada del Hijo de Dios, porque Él estaba en el seno mismo de la tempestad, de la ira de Dios. Y decíamos en el versículo 39 de aquí que leímos la última vez, los últimos versículos, cuando dice aquí el versículo 39 del capítulo 4, levantándose, reprendió el viento. Y decíamos que eso era la idea. Cristo fue llevado por la tormenta, la calma en la tormenta, pero no sabíamos nada hasta el tercer día, cuando Él resucita. Y aquí el versículo 39 dice despertando. La idea es resucitando. Se levanta y reprende al viento y reprende la tempestad. Levantándose de entre los muertos, reprende el pecado, reprende al infierno y calma la tempestad que debía caer sobre los pecadores. Y nosotros, creyendo en Él, nunca seremos inquietados por esa tempestad de la justicia de Dios. Y cuando estamos habíamos dicho que el Señor calma definitivamente la tempestad de las tempestades, y que las tempestades que nosotros en la vida pudiéramos estar pasando y podamos atravesar en la vida, pues el Señor nos librará de ella. Porque si nos libró de la tempestad de las tempestades, nos librará de las pequeñas. Por eso cuando los discípulos le dicen al Señor: Señor, ¿no ves que estamos pereciendo? ¿Qué haces dormido? ¿No te importa? Decíamos en la última ocasión, nunca más le digamos al Señor si le importa nuestra vida o no. Le importó tanto que la ira de Dios cayó sobre Él, para que no caiga sobre nosotros. Si eso no es importar para Cristo, entonces ¿qué importa para Él? Por eso nunca más le digamos al Señor: Señor, ¿no te importa mi vida? ¿Por qué esto? ¿Por qué permite aquí? Vea la vida, vea aquellas tormentas que llegan a la vida, véala como medios para que Dios purifique su vida, tenga más confianza, dependa más de Él, y no las vea como tormentas que quieren destruirle. Las tormentas que Dios permite en la vida no es para destruirnos. Jesús se levanta del barco y dice: ¿no tenéis fe? ¿Se ahogaron los discípulos? Cuando Cristo está en la barca, pueden entrar un montón de olas. Y decíamos que la ola que va a hundir a esa barca nunca podrá entrar mientras Cristo esté en esa barca. Eso es lo que vimos la semana pasada. Ahora, llegando a este capítulo 5 y tratando de conectar este capítulo, aquí es muy curioso lo que el Señor va a hacer.
se calma la tempestad y llega a la región de los Gadarenos. Y la pregunta es, ¿qué hace el Señor en tierra pagana? Habían judíos, pero sobre todo habían gentiles en esa área que vivía. El mismo Cristo le dijo a sus discípulos: no entréis a camino de gentiles, no vayáis por esos caminos, porque el Señor vino primeramente por la casa de Israel, las ovejas de Israel. Sin embargo, encontramos a Cristo yendo a tierra pagana. ¿Por qué? Antes de entrar en los detalles, hermanos, quiero decirles que Satanás, el diablo, o el Antiguo Testamento no habla mucho acerca de los demonios. Casi nada. Casi nada. No hay mucha información acerca de esto. Los demonios los empezamos a encontrar ya más en el Nuevo Testamento. Y en el periodo intertestamentario, Israel, que se había mezclado con otros pueblos, los iraníes de su tiempo, pues habían traído esa idea o habían recibido enseñanzas acerca de lo que es los demonios por ahí en el siglo III antes de Cristo. Y esas influencias doctrinales de Mesopotamia habían entrado y empezó a haber como mayor importancia acerca de los demonios. Ahora, yo he leído comentarios de pastores, algunos pastores reformados, en la cual más se burlan de este pasaje. No todos, pero más se burlan y dicen que bueno, ¿qué hace este pasaje aquí? ¿Qué hace estos versículos aquí? En cambio, he visto teólogos católicos que lo toman muy en serio y sacan enseñanzas muy profundas. Entonces, debemos tener cuidado de no olvidarnos que hay un enemigo, hermanos, y no darle tampoco demasiada importancia, sino que tener un equilibrio. Yo no puedo decirles a usted ahora: miren, si usted se está quedando dormido, es un demonio que lo está durmiendo. O a lo mejor sí. No puedo decir eso. Ahora veamos el versículo número 1. Y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos, la otra orilla, Decápolis, región habitada, como hemos dicho, por paganos. Habían judíos, pero habían paganos. Y quizás los discípulos no entienden esta situación que se está dando, porque Jesús no venía a los paganos en primer lugar, luego se extiende la gracia. Pero de tal manera de que si usted lee los paralelos y lee aquí todo el pasaje de nuevo, usted no va a encontrar en ningún momento que los discípulos intervienen en nada. Parece ser que Marcos no estaba muy de acuerdo que Jesús vaya a predicar a tierras paganas. Incluso el mismo Pedro no estaba de acuerdo de que se vaya a predicar a los no judíos. ¿Se acuerdan? Que tuvo que aparecer una visión, una éxtasis para decirle: Pedro, anda a predicarle a ellos, porque no quería. Incluso hay algunos textos originales donde dice: y llegando Cristo a Decápolis. Ni siquiera dice y llegaron, sino que llegando Cristo, como dejando de lado a los discípulos. Y aquí encontramos que los discípulos no aparecen en ninguna parte, porque llega a una tierra pagana. Pero aquí empieza, hermanos, y ese es el punto, a cumplirse lo que Dios le dijo a Abraham: Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y la tormenta que quiso detener a Cristo no lo pudo detener, y Él expande
Pedro, ¿se acuerdan que querían retenerlo en su casa? Está sanando a los enfermos. Señor, todos te buscan, quédate con nosotros. Aquí estamos bien, en el monte de la transfiguración. Igualmente, Señor, quiero hacer unas cabañas para que nos quedemos aquí. Entonces el Señor dice: no, es necesario que vaya a predicar a otras regiones. Y aquí a Decápolis, a personas que no son judías. Algunos eran prosélitos, pero si habían puercos, ahí, cerdos, es que esta gente no era judía. Porque el cerdo es un animal inmundo para los judíos. Versículo 2: y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Es primera vez que Jesús pisa tierra pagana aquí. Primera vez. Cuando empieza este evangelio, la primera vez que Jesús pone su pie en una sinagoga, aparece un endemoniado. Cuando el Señor pone su pie en tierra no judía, el primero que aparece es otro endemoniado. Bien está escrito: el Dios de este siglo es Satanás. Y no se limita a Israel, sino que la gente en el mundo entero está caída y oprimida por el enemigo. Versículo 3: que tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía atarlo, aun cuando con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos, cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozó los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros, en los montes, dando gritos, hiriéndose con piedras. Cuando yo tuve la oportunidad de estar en Israel, las colinas allá, cuando fuimos al río, al mar de Galilea, cuando estuvimos en Galilea, en Tiberias, ahí se ve la región de la parte donde está Decápolis, donde estaba Decápolis. Y hay montes, un montón de montes alrededor del mar de Galilea. Y entonces Jesús llega y se encuentra con este hombre loco. Ahora, cuando dice que vivía en los sepulcros, no piense en los sepulcros así que los cementerios de aquí. Los sepulcros eran cuevas. En alguna cueva se metía y ahí vivía. Y quizás la gente que vivía no muy lejano de ese lugar, en las noches oían el grito de este loco: ¡ah! ¡ah! Y se rajaba la piel, y la gente: no pasemos por ahí, pasemos por acá. Yo creo que nosotros que hemos vivido en América Latina hemos tenido historias así, donde vive un loco en el barrio del lugar tanto, y no hay que pasar por ahí. Pero ese lugar no se podía, no pasen por ahí. Si usted iba a visitar a alguien, me decía: no pase por ahí, que ahí vive, en esa región vive un loco, está totalmente aturdido. Quizás la gente que iba a dejar comida a los sepulcros, pues de eso se alimentaba y se rajaba la piel. Este hombre estaba atado totalmente en la mente. Estaba tan atado que se impedía disponer de sí mismo, era esclavo. Nos encontramos frente a un hombre el cual no se pertenece a sí mismo, enajenado, es controlado por los poderes satánicos. Había una violencia terrible en esa región.
La gente ya se había acostumbrado año tras año de saber que ahí había un hombre totalmente loco. Y a veces quizás hombres más fuertes, cuando se cansaban de sus locuras de ese hombre, iban y lo amarraban para que ya no molestara. Lo amarraban con cadenas. Marco habla de cadenas porque este hombre sí estaba totalmente esclavo de Satanás y las rompía. La sociedad no lo puede controlar. Y cuando la sociedad no puede arreglar los problemas de la vida de las personas, entonces trata de ignorarla. Entonces trata de, yo recuerdo, estoy recordando cuando hubo el mundial allá en Brasil, el último, no recuerdo cuál, en estos últimos donde Brasil perdió 8-0, 8-1 creo que fue. Buenos meses antes que organizaron, o en el momento de organizar ese mundial, usted sabe que allá hay favelas. Las favelas son lugares pobres, muy pobres. Y los organizadores lo que hicieron fue poner muros para tapar esa suciedad. Pusieron muros para que eso no se vea. Y así es la sociedad. Cuando la sociedad no puede arreglar algún problema, entonces trata de ignorarlo. Trata de ponerle de lado como si no existiera. Como si no existiera. El aborto, cuando una mujer aborta, trae problemas en su vida psicológicos, problemas morales, problemas quizá en la propia familia. Esa persona no queda bien. Pero ahí están los médicos que apoyan eso diciendo, no pasa nada, no pasa nada. Sí pasa. Lo que pasa es que los medios de comunicación hacen de tal manera que ponen muros para esconder la suciedad del pecado. Y la sociedad es lo que hace. Como no puede dominarlo, pues lo amarramos y lo escondemos por allá. Cuando vio Jesús de lejos, lo vio a Jesús, corrió y se postró delante de él, versículo 7, y gritando a gran voz, dando alaridos, dice otra traducción, dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo? No te metas en mis asuntos, no te metas en mis asuntos. Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te imploro por Dios que no me atormentes. Verso 8, porque Jesús le decía: sal del hombre, espíritu inmundo, sal de él, sal de él. Ni siquiera este hombre habla, son los demonios que hablan. Este hombre no puede pedir ayuda porque hasta la misma voz es controlada por los demonios. Tenía una legión, 6,000 demonios adentro. A esto, en lo que le llaman demonología, pues a eso se le llama una posesión evidente. Hay posesiones de personas que están poseídas por demonios que se llama virtual, es decir, que no parece. No parece, usted habla con la persona y la persona habla normal y todo, pero está poseída. Trabaja, tiene familia, pero está poseída. Por eso tiene graves problemas en su vida, pero no se nota. En cambio, este caso, que han habido casos así, son casos ya, ¿cómo decir? Evidente. Aquí no hay para qué pedirle al Señor, dame discernimiento. ¿Está o no está este endemoniado? ¿Está endemoniado o no? ¿Cómo no está endemoniado? Si ni siquiera él podía hablar por sí solo.
Y este endemoniado, mezclando quizás con la misma voz de Satanás, decía: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Extraordinario, extraordinario esto. Extraordinario porque los demonios conocen la cristología y dicen: Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Lo que los sacerdotes no querían aceptar de que Jesús era el Hijo de Dios, pues los demonios sabían: que tienes con nosotros, Hijo del Dios Altísimo. Estos demonios hicieron más que muchos creyentes y muchos líderes hoy día. Reconocen a Jesús como Dios y se postran delante de Él. Jesús viene saliendo de una tormenta, como hemos dicho simbólicamente, la gran tormenta, la cual Él podía dominar, y dominó el pecado. Y si la dominó, simbólicamente la dominó y la iba a dominar, pues tenía poder con el poder de Satanás. Tenía poder, lo había derrotado, de antemano lo había derrotado. Y como vemos en el texto, aquí no está Pedro, y según el texto, ellos están ahí. Yo recuerdo una vez un evangelista que predicó de esto, y él decía: cuando llegaron al otro lado, un hombre salió de entre el sepulcro gritando: ¡oh! Y entonces este hermano dice: y Jesús puso su pie en la ribera. Cuando escucharon ese ruido, se le congeló la sangre a Pedro. Judas agarró la bolsa. Pero él, quizás sea así, pero aquí no dice nada de ellos. Pero ¿saben por qué no dice nada? Por lo que acabo de decirles, pero también no dice nada porque solo Cristo es el único que puede vencer a Satanás. Nosotros no podemos vencerlo. Y cuando nosotros oramos por una persona endemoniada, no vamos diciendo fuera, vamos diciendo en el nombre de Jesús, porque Él es el que tiene la autoridad. No sé cómo estaban los discípulos, seguramente asustados. Pero este hombre, y esto es, que Cristo sea bendito para siempre, porque este hombre ocupaba el eslabón el último eslabón de la sociedad. Era un loco. ¿Y por qué describe Marcos esto? Porque Jesús se preocupó por este hombre. El último eslabón, un loco, pero Jesús no duda en ir a buscarlo, en liberarlo, aunque esté en tierra pagana. Entonces le rogaba, versículo 10, con insistencia, que no le enviara fuera de la tierra. No nos envíes en otro lugar. Nos gusta este lugar, este paisaje es bonito. Y había allí un gran hato de cerdos paciendo junto al monte, y los demonios le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y él les dio permiso. Y saliendo los espíritus inmundos, 6,000 demonios entraron en los cerdos. Y la manada, unos 2,000, cayeron al mar de Galilea ahí, y se ahogaron todos. Se ahogó la riqueza de los dueños de esos cerdos. ¿Sabe lo que es 2,000? ¿Sabe cuánto jamón se saca de 2,000 cerdos? Ahora, yo me pregunté, ¿por qué el Señor hizo eso? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué no le dijo a los demonios: saben, váyanse al abismo, o váyanse a Perú? ¿Por qué? ¿Por qué le da permiso para ir a los cerdos? Yo no quiero ser dogmático y decir: bueno, miren, por esto, quizás alguna idea.
Recuerden que los discípulos están aprendiendo y tienen que saber que hay un enemigo real. Y cuando les da permiso, los discípulos vieron que los cerdos gritaban como locos y se ahogaron. Vieron que el diablo es real. 1, 2, porque a Dios le importa más al ser humano que a la riqueza. Y hoy vivimos en una sociedad en la cual importa más la riqueza que el ser humano. Pero el Señor no le importa perder 2,000 cerdos con tal que este hombre sea libre. Y le dio permiso. Y salieron los espíritus inmundos, entraron en los cerdos. Y la manada se precipitó al mar y se ahogaron. Y los que cuidaban, verso 14, los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad por los campos. Y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido y vieron a Jesús. Qué tremendo haber sido eso, ¿no? Que nos digan, ahí está Jesús, y uno va corriendo y ahí está Jesús. Y vieron al que había estado endemoniado sentado y vestido. Y yo dije, cuando yo diga esto, la gente va a decir, gloria a Dios, un loco como este. Es cierto que no pueden decir gloria a Dios porque tienen la máscara. Pero yo recuerdo que antes de la máscara tampoco decían gloria a Dios. Pero lo ven sentado. Hacía años que ese tipo quizás estaba loco ahí. Quizás el pelo todo largo, lleno de piojos, medio desnudo. Y ahora llegan y lo ven sentado. ¿Y qué más? Vestido en su juicio cabal. ¿Y qué dice el versículo? Tuvieron miedo. Los discípulos, cuando estaban en la barca, cuando se calmó la tempestad, la Biblia dice, recién ahí tuvieron miedo. Y aquí no se puede entender al ser humano, es difícil entenderlo. Aquí el hombre está bien, sentado, vestido, y le da miedo. Pero porque el miedo ya, ¿por qué van a tener miedo si ya el peligro se fue? Pero fue reinsertado en la sociedad. Eso hace el Evangelio. El Evangelio no solo hace de reunir a las personas y cantar el domingo las dos horas en la iglesia, que eso es importante. El Evangelio tiene el poder para reinsertar, para sacar, hermanos, a los ladrones de la cárcel y hacerlos personas nuevas. Ustedes saben que en América Latina hay cárceles llenas de cristianos que cantan a Dios con el alma. Dios los transformó. Entonces, lo reinserta a la sociedad. Se vistió. ¿Saben por qué se vistió? Porque vestirse es un comportamiento moral. Antes de convertirse a Cristo, pues andaba desnudo. Se convierte a Cristo, siente que debe vestirse, debe ponerse ropa. ¿Por qué será que hay personas que les gusta vestir con poca ropa? Y hablo de cristianos. ¿Han visto en Facebook? Ustedes no ven, ¿no es cierto? ¿Por qué hay cristianos que visten con poca ropa? Si este hombre cuando fue convertido se puso ropa. Lo más sorprendente es que son supuestos cristianos los que andan con poca ropa. Y en su juicio cabal, el mismo que había tenido la legión, estaba ahora sentado, libertado. Le voy a decir esto, y esto lo digo yo, no lo dice la Biblia.
He notado hoy día, por todo lo que veo en los medios de comunicación, las redes sociales, he notado que hemos llegado a tales extremos que hay predicadores y pastores enfermos mentales en el púlpito. O sea, en ese tiempo el Señor liberaba a los enfermos mentales y los dejaba libres. Hoy los tenemos de pastores. Y usted dirá, quizás exagera. No exagero. Por ejemplo, el otro día estaba viendo un pastor que hacía comer pasto a la gente, y la gente comía pasto. Entonces ese tipo está enfermo de la mente. Hay otro que le daba chicle. Anteayer vi uno que le daba golpes de vara a la gente, como si, vengan hermanito, quieren ser bendecidos, venga, tírese al piso ahí. Y él hacía, agarraba y le pegaba en el popó, hermano, pero le daba con el alma. Parece que se vengaba que a él le habían dado lo mismo cuando era chico. ¡Pah! Y se levantaban llenos del Espíritu. Se descubrió un pastor hace 2 años atrás, había violado 64 personas de su iglesia, niñas. Los locos los tenemos en los púlpitos ahora. Uno decía por allá, hoy día los demonios cantan, predican, exhortan. Y no es chiste, es verdad lo que estoy diciendo. Usted mismo lo ha visto. ¿Lo ha visto o no? Si usted, vi a otro que le daba gasolina a la gente, que tomara gasolina. Yo le pregunto, ¿ese tipo no está loco? Más loco está la gente que se toma. Pero yo le digo, ese tipo no tiene problemas mentales, ¿sí o no? Entonces es verdad que hoy día en los púlpitos hay locos mentales. Y hemos llegado a tal punto que la iglesia no dice nada. La gente está feliz. Pero el Señor aquí a este primero lo deja libre. Primero lo sana. Primero le quita la locura. Lo viste. Y luego lo envía. Los que habían visto esto comenzaron a rogarle que se fuera de ese lugar. El Señor, vete de aquí, no te queremos. Qué extraordinaria oportunidad que tuvo esa región de tener la visita del Hijo de Dios, ejerciendo su poder. Y la respuesta, verso 17 de ellos, o la respuesta del Señor, perdón, de la gente: vete de aquí, no te queremos. ¿Qué hizo Jesús? Verso 18. Al entrar en la barca, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Se va. Se va. Uno de nuestros pastores de la iglesia conoció a una persona que Dios la sanó de una enfermedad de cáncer. ¿Sabe lo que es eso? Y ella tenía una panadería. Y le dijo a la gente que Dios había hecho un milagro en su vida. O sea, la conocían, que estaba muriendo. Y un día la vieron vendiendo pan aquí en Francia, francesa. Y la gente quedó sorprendidísima de ver ese milagro, pero nunca se convirtió a Cristo. Es como decir, qué bueno que hiciste el milagro, pero ahora vete. O sea, yo quiero un Cristo que me haga bien y nada más. Después yo sigo viviendo la vida a mi manera. Pero que haga el milagro. Que lo haga. ¿Y qué dijo Jesús? Ah, sí, entonces demonios, vengan y vuelven a meterse ahí. No, está bien, yo me voy. Yo me voy. Y dice ahí la Biblia, que el verso 18, que este hombre liberado
dijo: Señor, quiero ir contigo. Oiga bien esto: todo aquel que es tocado por la gracia de Dios quiere seguir a Cristo. Uno puede ser uno puede ser sanado y no haber sido tocado por la gracia divina. Pero el que es tocado: Señor, déjame ir contigo. Le rogaba. Oiga, hermano, es increíble. Este es el sueño de los pastores. Este es el sueño de los pastores. Que la gente haga cola y diga: le ruego, deme una célula. Le ruego cómo se vive en santidad. Le ruego cómo dar una ofrenda grande a la iglesia. No. ¿Cómo servir? Por favor, se lo ruego, pastor, se lo ruego. Este hombre rogaba, así dice: Señor, déjame ir contigo, te lo ruego. Juan Knox, uno de los grandes reformadores, que a María Estuardo la hacía llorar cuando él predicaba, de rabia ella lloraba, porque era una mujer adúltera. Y Juan Knox, una particularidad de Juan Knox es que golpeaba el púlpito cuando predicaba. No sé si recuerda de alguien, pero golpeaba el púlpito, ponía las cosas en su lugar. Entonces le llevaban la noticia de la predicación a la reina, y la reina se molestaba porque él picoteaba con la palabra de Dios. Y la famosa oración de Juan Knox fue: Señor, dame Escocia o me muero. Te ruego que me des Escocia o me muero. Qué tremendo, qué tremenda es la gracia divina cuando realmente entra en el corazón de una persona. No hay que rogar, no hay que andar rogándole: hermano, venga a la iglesia, llegue a la hora. Hermano, ¿por qué no sirve? Hermano, no se duerma en el culto, por favor. No se duerma, por favor. Por favor, no se duerma. Pero este hombre rogaba: déjame ir contigo. Y Jesús, que tiene una misericordia grande, a pesar de que esta gente los sacó, le dijo: vete. El Señor le dice: mira, mejor quédate, yo me voy. Según mi enseñanza de la plantar semillas, tu corazón es un corazón bueno y va a dar fruto. Yo me voy, es todo lo que has aprendido de mí, pero yo sé que el Espíritu Santo, le dijo el Señor de otra manera: te puedes quedar, tienes suficiente conocimiento. Dios de otra manera te irá enseñando más y vas a ser aquí un evangelista, para que le des testimonios a estos que no quieren de mí, quizás contigo crean. Y lo deja ahí. ¿Y sabe lo que dice? Que él empezó a ir a los suyos y a decirle a todos: vean lo que Dios hizo conmigo. ¿Sabe lo que hizo el Señor ahí? Estableció el ministerio de evangelista antes que llegara Pablo y lo escribiera en la carta de los Efesios. Ya este hombre se volvió un evangelista. Ven, hermanos, que una pequeña semilla es suficiente para uno darle vida y poner todo el potencial que necesita para servir a Cristo. ¿Cuántos mensajes, ya que los veo anotando a todos, cuántos mensajes
han escuchado desde que son cristianos. ¿Cuántos mensajes escuchó en el endemoniado gadareno? Uno. Y dice aquí, no se lo permitió. Vete a tu casa, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y todos se maravillaban. Y aquí concluyo. Jesús deja a este ex endemoniado sano. Pero ¿saben por qué también lo deja como evangelista? Pero ¿saben por qué también lo deja? Para que sea un conflicto en la sociedad. Antes nadie predicaba contra el pecado en Decápolis. Pues ahora la semilla del evangelio quedó en ese hombre. Ahora ese hombre va a convertirse, va a traer conflicto a la sociedad, va a partir la sociedad en dos. Unos se convertirán y otros seguirán siendo enemigos del evangelio, pero va a haber un conflicto. Igual que Jesús se va, asciende a los cielos y deja a sus discípulos, igual como deja a este ex endemoniado y los deja en la tierra. Y en los primeros años de la iglesia cristiana empezó el conflicto. Y ahí hubo conflicto porque ese hombre empezó a predicar. ¿Y creen ustedes que todo el mundo lo aplaudió? Queridos hermanos, ¿qué conflicto crea usted en la sociedad como cristiano? Cuando digo conflicto, no es que ustedes lo encuentren robando o que anda haciendo otra cosa, sino que el conflicto está en que usted no se casa con los valores que no son cristianos. Y entonces usted lo escribe o lo dice, entonces las personas reaccionan. Por ejemplo, yo recuerdo hace un tiempo atrás que una de nuestras hermanas escribió algo en contra del aborto en Facebook por un artículo que habían puesto, y le cayeron encima, hermano, insultos y de todo. ¿Cómo es posible que tú, siendo enfermera, no creas que un bebé de un mes o de semanas sea un vegetal y no un ser humano? Pero ella puso y escribió, creó un conflicto. Y a eso somos llamados nosotros, a ser sal y luz, no ser igual que ellos. Yo recuerdo en una ocasión, hermanos, cuando en esos tiempos nos íbamos de vacaciones a España. Llegamos a España, creo que fue a Valencia, y entramos a comer algo porque veníamos bien cansados. No recuerdo qué, era de comida rápida. Y entramos con los niños y había así una pantalla grande, el canal, y una mujer casi desnuda bailando. Y la cosa estaba así. Entonces yo decía, a ver, ¿qué quiero? Yo veía a la vieja al lado bailando, todo, ¿sabes? Entonces yo le dije, disculpe, ¿usted no le da vergüenza? Le dije al vendedor, ¿no le da vergüenza poner eso? Pues hombre, pues hombre, pues hombre. Es que crear conflicto, hermano. Y no es que uno ande peleando, es que uno tiene muy demasiado guardados sus valores. Y los valores de la gente no tienen ninguna vergüenza. ¿No se llama el orgullo gay? Orgullosos de ser pecadores. Nosotros debemos ser orgullosos de nuestros valores y contrabalancear la cosa y crear conflictos. En ese sentido estoy hablando de crear conflicto. Que ustedes, muchachas que van a la escuela, miren, disculpen que hable de mí, me quedan 2 minutos, 3. Como dice el pastor, pues si hablo de mí, evito de hablar de mal de los demás. Pero yo recuerdo en mi trabajo, los jefes hablaban groserías cuando yo no estaba.
Y cuando se les salía alguna grosería, cuando yo estaba presente, ellos me decían, perdón, me decían, perdón. ¿Por qué? Porque cada vez que hablaban grosería, yo le decía, ¿por qué hablas grosería? A los jefes, a mí me importaba quién era. ¿Por qué tienes que hablar con grosería? Uno tiene que ser creador de conflictos. ¿Qué conflicto creó usted esta semana por causa de Cristo? A ver. ¿O creó un conflicto pero carnal? Eso sí, los creamos facilitos. Pero conflicto, Jesús lo dejó ahí. Y créanme que ese hombre creó conflictos al predicar el evangelio. Y Jesús se va y deja su iglesia. Llevamos 2000 años en conflicto contra las tinieblas. Debe crear conflicto en su hogar. Oí a alguien que pensó, ya lo creo. Los creo a cada rato yo. A mí me pasa de crear conflictos que no deben ser creados. Pero estamos hablando de conflictos genuinos. No podemos dejar a la gente pecar a gusto, como quiera. Ay, ¿cómo está el mundo? Hola, la. ¿Y qué haces en tu Facebook? Yo pongo mis fotos donde me voy de vacaciones. Ni siquiera pones un versículo bíblico, ni siquiera le predicas, ni siquiera compartes el video de tu pastor que predica con tus amigos. 2 partages. La iglesia tiene 2, 3. Vaya a ver el Facebook de ustedes. Pastas de esto, que el político, que Perú, que Colombia, que este político aquí. Y el conflicto que debemos crear, ¿dónde está? Hermanos, a crear conflicto se ha dicho. Yo recuerdo una vez, le cuento una más, ya que despertaron los que estaban durmiendo. Pero fíjense que yo recuerdo una vez una señora de la iglesia católica, de aquí de la iglesia San Jacques, diaconisa creo que era. Lo invitamos a comer aquí en la sala 11 y a compartir el evangelio. Y recuerdo que se sentó al lado mío, entonces estábamos comiendo. Yo dije, yo no puedo quedarme callado acá. Y la señora comía. Y yo ahí al lado decía, ¿qué le digo para crear un conflicto? Decía yo. Y le digo, disculpe, le digo, claro, en francés, ¿no? Disculpe, ¿usted ora a la Virgen María? Entonces me dice, bien sûr. Claro que sí. Y yo digo, ¿y por qué si no está en la Biblia? Entonces ella siguió comiendo, me escuchaba, y yo vi que se sintió mal. Y me dice, ¿y qué dice la Biblia con respecto a eso? La Biblia dice en Timoteo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, no hay otro. Y la intercesora suya se la inventaron su iglesia, sus religiosos, pero no está en la Biblia. Se molestó la señora conmigo. Y yo dije, ¿pero por qué se molesta? Si yo estoy conversando, no la estoy insultando. Pero le creé un conflicto y se fue con el conflicto. El otro día en YouTube había un video de una monja que hace orar a la gente. Y ahí ponen abajo, en francés, claro, bendito sea Dios por usted, monja amada y madre superiora y madre inferiora y todo para... Y yo dije, no, yo tengo que crear un conflicto acá. Entonces escribí ahí, puse, porque la señora decía, San no sé cuánto el nombre, Él nos ampara y nos ayuda y no sé qué, no sé qué, y usted debe orarle a este. Y yo puse ahí, la Biblia dice que debemos orar al Padre y a nadie más, y que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué usted enseña cosas que no son bíblicas? Claro, en francés tuve que ir al traductor para que no haya falta de ortografía.
Al mes me respondió uno, me puso: si a usted no le gusta esto, respete y vea otros videos. Y dije, creé el conflicto y le respondí. Y le seguí respondiendo. Hasta ahora no tengo noticia. Y ya, ahora sí, con esto termino. La última. No, porque yo para crear conflictos soy. Y estaba ahí, había un predicador falso que estaba predicando y todo. Y uno abajo pone un mensaje y dice: Dios te bendiga, profeta de Dios. ¿Cuándo visitas nuestra iglesia? Entonces dije: no, este animal no puede seguir así. Y entonces yo puse abajo: como dijo Martín Lutero, estos son piojos y murciélagos que se creen profetas, pero son unos falsos. Al tiempo me respondieron: ¿quién eres tú para insultar al profeta de Dios? Cuidado, no tocaréis a mis ungidos. Y entonces yo seguí. Hermano Samuel es experto en eso. Se mete en líos, hermanos, si usted viera. Y ahí le responden: hijo del diablo, malvado, no sé qué. Y él ta. Yo voy a visitar sus Facebook esta semana y quiero ver una creación de conflicto. Porque este hombre, el Señor lo dejó ahí. Cristo dejó a su iglesia y hasta ahora no ha dejado al mundo pecar como le da la gana. Nosotros somos el estandarte de la verdad y hay que crear, hay que ser vistos con amor, con respeto, pero hay que ser vistos. Aquí estoy yo. Así ponga en Facebook: aquí estoy yo. ¿Qué? Y ponga su cara y no ponga ahí anónimo. No, ponga su cara. Yo aquí enfrento la situación. Esto no está bien y esto no está bien. Estoy en contra de esto porque la Biblia dice acá. Así debe ser. Que lo voten de amigo para que tengan menos amigos mundanos. Que era Dios. Jesús dijo: no vine a traer paz a esta tierra, vine a traer espada. Y donde en una familia eran dos, o el padre contra la madre y la madre contra el padre, creador de conflicto. Si nos liberó el Señor, que era Dios, que así seamos. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por la meditación de esta palabra. Gracias por lo que han visto y oído por internet. Señor, tú nos has llamado a ser la luz y no la podemos esconder. Una luz no se puede esconder debajo del almud. Y así como este endemoniado que fue liberado, tú lo convertiste en evangelista y le dijo: vete y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Así nosotros somos llamados a contar cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Por todas partes, mientras haya aliento en nuestra vida, hay el deber de traer la verdad. Señor, te rogamos como este ex endemoniado. Te suplicamos, queremos seguirte. Ayúdanos a amarrarnos a ti y a no soltarnos, a tu pueblo, a tu iglesia.